Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra jornada número 1 de lenguaje de la semana 31. Estamos a punto de terminar, nos faltan 5 semanas para poder culminar nuestro año escolar. Hay que echarle muchas ganas, vamos a salir con éxitos y de igual forma les agradezco por todo este tiempo, por todas las actividades que las han enviado, lo han hecho a tiempo. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo desde casa, elaborando y desarrollando cada una de sus actividades. Es importante también darle gracias a nuestro Padre por permitirnos vernos a través de este medio. Él nos concede poder estar con salud, que nuestros padres tengan trabajo, eh, que nuestra familia esté con bien. Es importante darle gracias por todo eso y así también es importante orar por cada una de aquellas familias que en estos momentos están pasando tiempos difíciles, ¿verdad? Que están enfermas del virus o que no tienen trabajo, ¿verdad? Es importante orar por ellos, es importante orar también por nuestros maestros y por toda la familia del Colegio del Camino. Sean todos bienvenidos, somos La Diferencia con Jesús e iniciamos. El contenido que vamos a desarrollar es el predicado nominal y el predicado verbal, materia de lenguaje y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Ok, vamos a ver los tipos de predicado. Está el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal se forma por un verbo copulativo y el predicado verbal se produce de un verbo predicativo que lo vamos a ver a continuación. Okay. El predicado nominal. Este tipo de predicado se construye a partir de un verbo copulativo y se abrevia entre paréntesis VC, ¿verdad? Como verbo copulativo en mayúscula, el cual sirve de enlace entre el sujeto y el predicado. Ahora, entre los verbos copulativos más comunes que podemos mencionar son los verbos ser, estar o parecer. Okay, por lo tanto, cuando identificamos este verbo en la oración, estamos identificando también el verbo copulativo. Por lo tanto, el predicado de esta oración es nominal. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas oraciones se encuentran en su libro de texto. Primera oración, ella está alegre. Ok, dividimos la oración en sujeto y el predicado. Sujeto es ella, el predicado es está alegre. Ok, ahora, identificamos que esta oración tiene un verbo copulativo, está. Ok, por lo tanto, se le coloca lo que es BC en mayúscula, verbo copulativo. Por lo tanto, el predicado de esta oración es un predicado nominal por su verbo. Segunda oración, él será profesor. Él es el sujeto de la oración y lo tenemos expresado. Luego tenemos será profesor es el predicado. Por lo tanto, vemos el verbo que es será. Entonces el verbo es un verbo copulativo, ¿ok? Porque pertenece a la regla, es parte de lo que expresa para un predicado nominal. Por lo tanto, si el verbo será es un verbo copulativo, el predicado nominal de esta oración es nominal. Siguiente, tú parecías asustado, ¿ok? El sujeto de esta oración, tú, ¿ok? Parecías asustado es el sujeto, es el predicado, y luego tenemos que vamos a identificar lo que es el verbo, parecías, por lo tanto pertenece a un verbo copulativo y está asignado, ¿verdad? BC. Verbo copulativo, por lo tanto el predicado es nominal, según lo que dice la regla. Ahora, el predicado verbal. Este tipo de predicado se construye de un verbo predicativo, es decir, que por sí mismo el verbo explica o da información o expresa las acciones dentro de la oración. Primera oración que también se encuentran en su libro de texto. Celia vive lejos. Ok, el sujeto de esta oración es Celia. Ok, ahora, el predicado es vive lejos. Ahora, vive es el predicado, ¿verdad? Es el verbo predicativo, ¿sí? Por lo tanto, está expresando una información del sujeto y el predicado para esta oración de Celia vive lejos es predicado verbal. Okay. Segunda oración, Lucas lloró. Ok,
Ok, Lucas, ya sabemos que es el sujeto de la oración y lloró es el predicado. Lloró es un verbo predicativo que expresa una acción y el predicado verbal es lloró también. Luego tenemos, todos comeremos pupusa. Ok, todos. ¿Quiénes todos? Todos nosotros. Ok, el sujeto. Ahora, comeremos pupusa es el predicado. Ok, ahora, el verbo comeremos es un predicado, es un verbo predicativo, perdón, es un verbo predicativo. Ahora, el predicado verbal de esta oración es comeremos pupusa porque el verbo está expresando una acción en sí. ¿Qué están haciendo ellos? Comiendo. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. Ok, para un predicado nominal o verbal, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, como vimos anteriormente en las clases anteriores. Ahora, es importante también que antes de identificar o clasificar el predicado, si es nominal o verbal, es importante separar la oración en sujeto y predicado para evitar errores. ¿Ok? Ahora, tenemos algunos ejemplos de oraciones con predicado nominal. La primera oración, las manzanas son perfectas y jugosas. Sujeto de esta oración es manzanas. Ok, predicado de esta oración es son perfectas y jugosas. Vamos a identificar el, eh, el verbo copulativo. Ok, y tenemos son es el verbo copulativo. Ok, ahora, por lo tanto, como es un verbo copulativo, el predicado de esta oración es nominal y está abreviado con PN. Ok, y ahí tenemos la figura de las manzanas jugosas y perfectas. Siguiente, Ronaldo parece una persona amable. Ya tenemos que Ronaldo es el sujeto de la oración. El predicado de esta oración es parece una persona amable. Ok, ahora vamos a identificar el verbo copulativo y lo tenemos. El verbo copulativo es parece. Ok, lo tenemos representado con BC en mayúscula. Ahora, como es un verbo copulativo, el predicado de esta oración es nominal. Y ahí lo tenemos entre paréntesis, abreviado PN. Ok, tercera oración. Y luego tenemos, las respuestas están equivocadas. Ok, el sujeto de esta oración es respuestas. El predicado de esta oración es están equivocadas. Ahora, vamos a identificar el verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo de esta oración? Y es están, ¿ok? Y está abreviado con BC en mayúscula. Ahora, por lo tanto, como el verbo es copulativo, el predicado de esta oración es nominal. Y ahí tenemos las imágenes, ¿verdad? Para cada una de las oraciones. Ya vimos la primera, la segunda oración. Tenemos que Ronaldo parece una persona amable y ahí tenemos Ronaldo paseando su perrito, ¿ok? Luego tenemos las respuestas están equivocadas, de igual forma lo podemos ver en la imagen. Siguiente ejemplos. Ok, oraciones con predicado verbal. Es importante, como lo decía anteriormente, separar el sujeto del predicado. El sujeto de esta oración es ella. Ok, ganó un concurso internacional de dramaturgia. Ok, dramaturgia, perdón. Tenemos ahí que el predicado de esta oración es lo que se dice el sujeto, ganó un concurso de dramaturgia. Ahora, vamos a observar, tenemos que identificar el verbo predicativo de esta oración. ¿Cuál es el verbo predicativo? Ganó, ¿ok? Y ahí lo tenemos, VP, ¿ok? Es verbo predicativo. Por lo tanto, como lo decía anteriormente, que el verbo, ¿verdad? En el caso del predicado verbal, el verbo expresa la acción por sí misma. Entonces, ¿quién ganó? Ella. Ahora, por lo tanto, como expresa una acción, inmediatamente el predicado de esta oración es predicado verbal. Y lo tenemos abreviado con PV. Y ahí tenemos, ¿verdad? La premiación, ¿verdad? Entre los dos concursantes de dramaturgia. ¿Ok? Siguiente. El globo reventó cuando llegó a una altura determinada. ¿Ok? El globo es el sujeto de la oración.
¿Qué es lo que se dice del sujeto de la oración? Que reventó cuando llegó a una altura determinada. Entonces es el predicado. Ahora, vamos a identificar el verbo, si es el verbo de esta oración, si es un verbo predicativo. Por lo tanto, el verbo predicativo de esta oración es reventó. BP. ¿Ok? Ahora, como está expresando la acción inmediatamente o da una información, el verbo, el predicado de esta oración es predicado verbal PV. Y de igual forma tenemos la imagen que va el globo hacia el cielo, que llega a una altura determinada y explota. Siguiente. El camión tiene la alarma de seguridad encendida. Ok, tenemos separada la oración. El camión es el sujeto de la oración. Tiene la alarma de seguridad encendida, es el predicado de la oración. Ahora vamos a identificar el verbo predicativo. ¿Cuál es el verbo predicativo de esta oración? Es tiene y lo tenemos representado con BP, verbo predicativo. Ahora, por lo tanto, como está expresando una acción, ¿verdad? Como igual que las oraciones anteriores, el predicado de esta oración es predicado verbal PV. Y podemos ver la imagen del camioncito. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos de predicado, oraciones con predicado nominal y oraciones con predicado verbal. Ahora, tenemos las actividades de libro y de plataforma. Es importante que las vayamos desarrollando para tener completo nuestro libro. ¿Ok? Actividad número 1 de la página 197. Explica a partir de la información anterior una diferencia que hay entre los verbos copulativos y los predicativos. ¿Ok? Y tenemos como respuesta que los verbos copulativos sirven como enlace entre el sujeto y el predicado y aportan una información. Ahora, los verbos copulativos forman lo que es el predicado nominal y los predicativos, el predicado verbal. Que tenemos una breve explicación para esta actividad. Y es que el predicado nominal se compone por los verbos copulativos ser, estar o parecer. Y el predicado verbal se compone de los verbos que dan información por sí mismos o expresan acciones por sí mismos. Actividad número 3 de la página 198. Vamos a relacionar los sujetos con los predicados y vamos a anotar en lo último si son copulativos o predicativos. Ok, primera oración. La barca parece el juguete de las olas. Ok, identificamos el verbo de esta oración es parece. Ok, ahora, ¿a qué tipo de predicado, a qué tipo de verbo corresponde? Ok, verbo copulativo o predicativo. ¿Ok? Respuesta es copulativo. Segunda oración. Los pájaros, a ver, estaban asustados por la pólvora. ¿Ok? Identificamos el verbo de esta oración, estaban. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es un verbo copulativo. ¿Ok? Siguiente. Un cuaderno, ¿ok? Cayó desde el escritorio. Ahora vamos a ver si es copulativo o predicativo. Identificamos el verbo cayó, está expresando una acción por sí mismo. Ahora, el verbo es predicativo. Siguiente, la computadora tiene monitor, teclado y ratón. Ok, el verbo de esta oración es predicativo. Ok, siguiente, la luz del sol ilumina con gran fuerza. Ok, el verbo de esta oración ilumina. Entonces tenemos ahí que el verbo es predicativo. Siguiente oración, Eduardo y yo somos primos de Samuel. Ahora, ¿qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Y tenemos como respuesta copulativo. Y por último, tenemos esos tres niños estudian quinto grado. Entonces, el verbo es predicativo. ¿Okay? Ahí tenemos otra actividad. Pasamos a la siguiente. Tenemos una actividad de plataforma. ¿Ok? Vamos a arrastrar el sujeto a su respectivo predicado. Luego vamos a colocar a la par de cada oración si es predicado nominal o si es predicado verbal. Ahora, dice, iremos al cine por la tarde. ¿Ok? ¿Quiénes irán al cine por la tarde? Los tíos de Mauricio, Cristina y yo, la mesa del comedor, mi tortuga, yo y el vigilante. ¿Ok? Vamos a ver.
¿Cuál es el sujeto para la primera oración, para este predicado? Y tenemos que es, Cristina y yo iremos al cine por la tarde. Ahora, observamos el verbo. ¿Qué tipo de predicado pertenece o contiene para esta oración? Es predicado verbal. ¿Ok? Segundo, juego fútbol todos los días. Ok, eh, ya hicimos la de Cristina, los tíos de Mauricio, la mesa del comedor, mi tortuga, yo, el vigilante de la esquina. Ok, vamos a ver el verbo, nos va a expresar qué tipo de predicado es, pero vamos a ver el sujeto. Y tenemos ahí que el sujeto es yo juego fútbol todos los domingos. Y ahí tenemos que el predicado es verbal. ¿Ok? Siguiente. Permanece parado todo el día. ¿Quién? La mesa, mi tortuga, el vigilante. O tenemos ahí mis tíos. Ok, ¿cuál es? El vigilante de la esquina permanece parado todo el día. Ok, ahora vamos a ver qué tipo de predicado es el que contiene esta oración. Es un predicado nominal. Ok, siguiente. Viajarán a Conchagua mañana. Los tíos de Mauricio. Eh, ¿Cuál otra oración nos queda? La mesa del comedor. Mi tortuga. Ok, ¿quién es lo más lógico para esta oración? Es los tíos de Mauricio viajarán a Conchagua mañana. Por lo tanto, ¿qué tipo de predicado es el que posee? Es un predicado verbal, viajarán. Siguiente, está llena de pasteles. Ok, la mesa del comedor, mi tortuga. Ok, tenemos como el sujeto, la mesa del comedor está llena de pasteles. Por lo tanto, el predicado para esta oración es predicado nominal. ¿Por qué? Porque los verbos son ser, estar o parecer. Y el verbo es está. Y por último, es poco cariñosa. ¿Quién? Mi tortuga. Por lo tanto, el verbo, predicado, perdón, de esta oración es predicado nominal es. ¿Ok? Seguimos. Ahora dice otra actividad de plataforma. Indica si el predicado destacado en estas oraciones es nominal o verbal. Ok, nuestras vecinas son compañeras de clase. Ok, son es el verbo. Por lo tanto, es un predicado. La oración es nominal o verbal. Es nominal. 2. Manolo usará la bicicleta de mi primo. Ok, usará es el verbo. Por lo tanto, es verbal o nominal. Respuesta, verbal. Tercero, las hermanas de Olga parecen gemelas. Ok, parecen es el verbo. Y tenemos ahí que es nominal. Cuarta oración. Luna recibió un diploma por su participación. Recibió es el verbo. Por lo tanto, es verbal o nominal. Tenemos que es verbal. Quinta oración. ¿Ok? El césped ha crecido mucho este mes. ¿Ok? ¿Qué tipo es? Nominal o verbal. ¿Qué tenemos como respuesta? Verbal. Y por último, la máquina de calcular es muy antigua. ¿Ok? Tenemos el verbo es. Por lo tanto, es como respuesta nominal. Y tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Entre nominal y verbal. Siguiente. Actividad número 6 de la página 199. Vamos a identificar en el texto las oraciones de predicado nominal y dos con predicado verbal. Dice, necesito conversar con usted su situación. Se ha presentado como hijo natural de su padre, un fulano de apellido Valencia. Alfonso leía en forma atropellada. La hoja de papel temblaba en sus manos. La carta del abogado lo llenó de ira. Lanzó el sombrero sobre una silla y secó con un pañuelo el sudor de la frente. Continuó mascando la bola de tabaco y con gesto de repugnancia la escupió. Juanita, ¿tienes café? Lo estoy cocinando.
Cuando lo tengas listo, me das una taza. Juanita la llamaban Porfina y Menudita. Puso más leña y sopló al fuego para que hirviera más rápido el café. Era muy solicitada, era muy solita en complacer a su esposo. Qué distinto era Alfonso hace 20 años atrás, cuando lo conocí en el mar. Qué bella era la playa. La arena fina, bañada por la luna, tenía color de afrecho. ¿Okay? El texto es La herencia por Roberto Orellana Ramírez. ¿Okay? Vamos a identificar 2 oraciones con predicado nominal y 2 con predicado verbal. Ahora vamos a observar. Ok, clasifica en la tabla las oraciones identificadas. Oraciones con predicado nominal. Tenemos. Qué distinto era Alfonso hace 20 años atrás. Ok, luego tenemos. Otra oración con predicado nominal. Qué bella era la playa. Ok. Ahora, oraciones con predicado verbal. Tenemos. Necesito conversar con usted su situación. Siguiente oración. La hoja de papel temblaba en sus manos. Ahora, tenemos ahí. Realiza el análisis de las oraciones. Ok, primero las oraciones con predicado nominal. Y tenemos, qué distinto era Alfonso hace 20 años atrás. Ok, vamos a observar quién es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es Alfonso, por lo tanto lo tenemos ahí, sujeto. Ahora, el predicado de esta oración es, qué distinto era hace 20 años atrás. Por lo tanto lo tenemos como predicado nominal y de igual forma como predicado nominal. Ahora, el verbo copulativo de esta oración, como es un predicado nominal, el verbo es copulativo. Entonces, por lo tanto, es era. ¿Ok? Siguiente oración. Qué bella era la playa. La tenemos representada. Qué bella era la playa. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto de esta oración? Playa, la playa. ¿Ok? Lo tenemos como sujeto. ¿Qué es lo demás del sujeto de la oración? El predicado. Y lo tenemos ahí como un predicado nominal. Ahora, ¿cuál es el verbo copulativo de esta oración? Era. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Siguiente oraciones con predicado verbal. Tenemos, necesito conversar con usted su situación. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto de esta oración? ¿Ok? El sujeto tácito. No pertenece. Lo teníamos desde el principio. Ahora, necesito conversar con usted su situación. Ahora tenemos ahí que es predicado verbal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el verbo predicativo? ¿Ok? Necesito. ¿Ok? Siguiente oración. La hoja de papel temblaba en sus manos. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto de la oración? La hoja de papel. Y tenemos ahí que es el sujeto. Ahora, el predicado es verbal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el verbo predicativo? ¿Ok? Es temblado. Pasamos a la siguiente. Ahora, actividad de plataforma. Vamos a elaborar otra actividad. Dice, elige el tipo de predicado al que corresponde cada definición. ¿Ok? Se construye a partir de un verbo copulativo, se debe estar al parecer, que sirve como enlace entre sujeto y predicado nominal o predicado verbal. Respuesta es predicado nominal. Se construye a partir de un verbo predicativo, es decir, da información o expresa acciones por sí mismo. ¿Qué tipo es? ¿Verbal o nominal? Verbal. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicas y chicos por su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si hay preguntas, me pueden llamar o me pueden escribir. Estoy para servirles. Bendiciones a cada uno de ustedes.